delito de falsedad personal y conocer los delitos referente a este tipo penal y desde luego pues conocer la pena a imponer en cada delito, ¿verdad? Entonces, vayámonos al bien jurídico tutelado del delito de seguridad personal, dijimos, ¿va? Y dice, los delitos referentes a las diversas falsedades, ¿va? Personal. Los delitos referentes a las diversas falsedades tienen por objeto jurídico o bien jurídico la fe pública. Ahí está mal escrito, se llama fe pública. O la fe privada, ¿va? La fe pública cuando se trata de instrumentos públicos y cuando la fe privada cuando se trata de situaciones particulares, muy personales, ¿va? Entre particulares o una cuestión muy particular, ¿va? Respectivamente. Si la confianza puesta en las relaciones privadas origina la fe privada, la fe pública es la confianza de toda la sociedad en algunos actos externos, signos y formas a los que el Estado atribuye valor jurídico. Fe pública como bien jurídico tutelado es la expresión, ahí está mal escrito, es con S, de la certeza jurídica, ¿va? Entonces, ya de esto ya hemos hablado, pero este tema de falsedad personal, pues el bien jurídico tutelado que se protege, pues es la fe pública, ¿va? Entonces, el bien jurídico tutelado de estos delitos va a ser la fe pública, ¿verdad? Que es el bien jurídico tutelado, pues que se viola al realizar este tipo de delitos, ¿va? Y dentro de estos delitos de falsedad personal vamos a encontrar la usurpación de funciones, que no es otra cosa más que querer ocupar un puesto, un título, una profesión que no es de una persona, ¿va? Uso público de nombre supuesto, usurpación de calidad, uso ilegal de documentos de identidad, uso indebido de uniforme e insignias, ¿va? Entonces estos son los delitos que en la mañana de hoy pues vamos a dar para que ustedes los conozcan, tengan conocimiento sobre ellos, ¿va? Entonces vayamos a la otra diapositiva, que ya en esta pues ya vamos a hablar de el delito en sí, ¿va? Y usurpación de funciones, dice que su definición es quien sin título o causa legítima ejerce actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial. Esto está contenido en el artículo 335 del Código Penal, ¿verdad? Y si vemos el Código Penal en el artículo 335 vemos que regula la usurpación de funciones, ¿verdad? Recuérdense que la vez pasada hablamos de usurpación que en los bienes, ¿va? En los bienes, esa es una usurpación que se da en bienes muebles e inmuebles, ¿va? En este caso, la usurpación se da en personas. Y dice, usurpación de funciones, quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Ahí ya estamos conociendo que la persona que comete el delito de usurpación de funciones será sancionado con una pena de comprobársele en un juzgado y sale con una sentencia condenatoria, pues será penado con prisión de 1 a 3 años. Y dice que es la persona que se atribuya, ¿va? O ejercer actos propios de una autoridad o funcionario, es decir, que se haga pasar por esta persona, ¿va? No teniendo el carácter oficial de ser un funcionario o de ser una autoridad, ¿verdad? Y pues él será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Y para complementar el artículo 335
quiero manifestarles que este delito se configura de la siguiente manera. Dice ejercer actos propios de una autoridad o funcionario, dice. Esto es que el activo, no siéndolo, ejerce tales actos. ¿Quién es el activo? La persona que está cometiendo el delito, ¿va? Y es la persona que se está atribuyendo ser una persona funcionaria, autoridad, que no le pertenece, ¿va? Que no lo es, ¿verdad? Entonces es ejercer actos propios de una autoridad o funcionario, ¿va? O sea, ejerce los actos, ¿va? Ejerce los actos sin ser el funcionario, sin ser la autoridad. Entonces ahí está cometiendo el delito de usurpación de funciones, está ocupando una función que no le corresponde, que no le es inherente a él, y se está haciendo pasar por una persona, por un funcionario o por una autoridad, siendo que no le compete esa función, ¿verdad? Entonces, esta persona está cometiendo el delito de usurpación de funciones, ¿va? También dice que esta persona se atribuye el carácter oficial de un funcionario, de una autoridad, ¿va? O sea, se presenta, ¿va? Ante las personas como un funcionario o como una autoridad de manera oficial, ¿va? Y es una persona que no tiene el título para para poder desempeñar este tipo de funciones, ¿va? Carece de un título profesional o del título que conlleva el nombre del puesto del funcionario, ¿va? Entonces, no tiene esa calidad, entonces, comete el delito de usurpación de funciones regulado en el artículo 335 y que ya explicamos que la pena es de 1 a 3 años. La culpabilidad en este delito es el siguiente. Dice que en el hecho se produce una situación dolosa. ¿Por qué? Porque el sujeto activo lo hace primero con ánimo, con pretensión de hacerlo, o sea, tiene el conocimiento que va a ocupar un puesto o va a atribuirse o va a poner de manifiesto una autoridad o una función que no le pertenece, ¿va? Entonces, él ya lo está haciendo con una intención, ¿va? Con voluntad de hacerlo y por eso mismo es una situación dolosa, ¿verdad? Y dice que el dolo, pues, es la conciencia, ¿va? Es la voluntad de querer ser un funcionario y es la voluntad de ejercitar una función que no le corresponde a esta persona, ¿va? Al sujeto activo, que es la persona que está cometiendo este tipo penal, ¿verdad? Entonces, es doloso el querer usurpar una función que no le corresponde porque hay voluntad, hay conciencia de quererlo hacer. Entonces, se comete también esa cuestión, ese tipo que es doloso, ¿va? Porque se tiene la intención y se tiene la voluntad y se tiene la conciencia de realizar este tipo penal, ¿va? También el sujeto activo dice solamente puede ser un particular que ejerce actos propios de una autoridad o funcionario careciendo del carácter, ¿verdad? O sea, que carece de poseer esa función, ¿va? No la obtiene esa función él, ¿verdad? Y pues lo puede cometer cualquier particular, cualquier persona, ¿va? Entonces, propios de una autoridad o funcionario careciendo del carácter. La usurpación consiste en atribuirse ese carácter, ¿va? De funcionario o autoridad, ¿va? Es atribuirse, podría decirse arrogarse también, ¿va? Una función de una autoridad o un funcionamiento que no le es, no le pertenece a esta persona, ¿va? Y pues lógicamente él viene a fingir un puesto que no le corresponde, ¿va? Finge desempeñar un puesto que no le corresponde, ¿verdad? Ocupa el puesto de un funcionario, de una autoridad, y finge ser esta autoridad, finge ser este funcionario en un puesto que no le corresponde, ¿va? Entonces,
Estamos allí con el delito de usurpación de funciones y vamos a retroalimentarlo con otro espacio en el cual pues yo pues tengo preparado. Dice aquí, dice la acción es doble, dice. Por un lado, el sujeto debe ejercer actos propios de una autoridad, funcionario, es decir, actos que generalmente son atribuibles a la autoridad o funcionario cuya función se usurpa. O sea, esta persona, pues, como ya explicamos, realiza actos de un funcionario que no le pertenecen, que no son propios de él. Y por ejemplo, una persona que usurpa la función de policía y en un puesto de registro o él pues identifica una persona y no es la autoridad referida, entonces él está cometiendo el delito de usurpación de funciones. En otro caso, un notario que usurpa una función y levanta un acta, pues también está usurpando las funciones de un notario, ¿va? Y por otro lado dice atribuirse el carácter oficial, ¿va? Que oficialmente se presente como la persona que él es, ¿va? Como una persona que es funcionario y como autoridad, ¿va? Entonces, y el verbo rector de este delito, los elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, ejercer una función que no le es, que no es de pertenencia de la persona, ¿va? Sujeto activo, ya dijimos que puede ser cualquier persona, cualquier particular, quien pueda cometer este delito, ¿va? Sujeto pasivo, cualquier persona, la sociedad, el Estado, ¿verdad? Bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, la voluntad de que sin título o causa legítima ejercer actos propios de una autoridad o funcionario, ¿va? Entonces, de una forma ilegítima se comete el delito de querer hacer actos de un funcionario de una autoridad, la cual no le pertenece a esta persona, ¿va? Elemento material, dice la persona que sin título o causa legítima ejerza actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial. Esos serían los elementos para que concurra este tipo de delito, ¿va? Entonces, vayámonos a la otra diapositiva, por favor. Y tenemos ahí usurpación de calidad, ¿verdad? Y veamos el artículo 336 del Código Penal, usurpación de calidad. Y dice que quien se arrogare, ¿va?, título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener títulos para habilitación especial, ahí se comió el para habilitación especial, ¿verdad? O sea, es la persona que se arroga, ¿va?, ser un profesional en cualquier tipo de profesión de las universidades estatales y privadas, y se arroga un grado académico diciendo pues que es un abogado, que es un doctor, que es un ingeniero, un arquitecto, y no le competen realizar este tipo de funciones, ¿va? Porque él no tiene un título que lo habilite para casos especiales, ¿va? Entonces, él está haciendo una usurpación de calidad, ¿va? Cuando alguien dice, pues yo soy abogado sin serlo, y aparenta y lo dice al público que él es abogado, inclusive pues realiza actos de esta naturaleza sin querer serlo, ¿va? Y yo les cuento una anécdota de mi amigo que sí estaba estudiando Derecho y ya tenía pensum cerrado, pero él usurpó la calidad porque no siendo abogado todavía, realizaba documentos y los firmaba, ¿va?, y les ponía los timbres, ¿va? Después se vio en problemas, ¿va?, con una persona, ¿va?, porque el documento que hizo pues no tenía ninguna validez, ¿va?, porque él lo hizo en un momento en que todavía no se había graduado, ¿va? Entonces ahí usurpó la calidad de abogado, ¿verdad? Leamos el artículo usurpación de calidad. Quien se arrogare, dice, título académico o ejerciera actos que competen a profesionales
sin tener título o habilitación especial, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 200,000 quetzales. Bien delicado, ¿va? Aunque la prisión dice de 5 a 8 años, ¿va? Si le pusieran los 5 años, pues podría ser conmutable, ¿va? Mutable, pero si le ponen más de 5, 6, 7, 8, entonces la persona tendría que ir a la cárcel, más la multa de 50,000 a 200,000 quetzales, que si no la tiene, pues tendrá que hacerla con cárcel, ¿va? Entonces, eso es el delito de usurpación de calidad. Y agreguémosle algo ahí, pues, entonces, la usurpación de calidad dice, está contemplado en el artículo 336, ¿verdad? Y dice que este artículo, este delito se realiza cuando se arroga título académico, o sea, aplicarse a sí mismo el carácter de poseedor de un título, ¿verdad? Pues lo que ya les decía, cuando lo decimos, ¿verdad? Cuando lo hacemos ver al público, ¿verdad? Que poseemos un título académico, profesional, pues, y no lo tenemos, ¿va? Entonces, académico, título real. Por ejemplo, ya les decía yo, fingirse ser abogado, ¿va? Médico, ¿va? Y colocar signos o rasgos que así lo expresen, va a ponerse el logotipo de abogado y notario, ¿va? El PIN, ¿va? O poner en una casa o poner en un local abogado fulano tal y no lo es, va, o médico, ¿va? O médico. Y dice que así lo expresen en papel membretado, y también puede ser que esta persona ocupe un papel membretado donde en la parte de arriba pues se escriba que es licenciado, médico, ¿va? Entonces, membretado, y puede ser una placa también como la que hacemos los notarios, ¿va? Que ponemos nuestra plaquita enfrente de nuestro local, ¿va? Y en la puerta, ¿va? O en la pared, ¿va? De la casa, ¿va? O en la oficina, ¿va? Hacer tarjetas, ¿va? De médicos, ¿va? De arquitectos, de abogados, de tarjetas de presentación, ¿va? Entonces, y en el directorio del edificio donde se tiene la oficina, en el directorio telefónico, ¿va? Y dice que también es ejercer actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial, ¿va? O sea, es la persona, la usurpación de calidad, es la persona que hace actos sin tener la calidad de un profesional, ¿va? Firmar escritos o memoriales, dice, comparecer a las audiencias, dice. Han pasado casos, ¿va? Tal vez en menos cantidad, pero hay gente que se ha atrevido hasta ir a audiencias con la calidad de abogado, ¿va? Y no lo es, ¿va? Pero se ha investigado, ¿va? Y algunos que por usurpar la calidad de una persona, de un profesional, pues en este momento pues están tras de las rejas, ¿va? En cuanto a la habilitación, dice, especial mencionada por la ley, es porque hay quienes pueden realizar determinados actos de algunas profesiones, dice, pero por una habilitación especial como la que se da a los estudiantes de Derecho. O sea, en el caso de los pasantes de Derecho, ellos no están usurpando una calidad, ellos pues están facultados como pasantes por la misma universidad donde ellos estudian, para que ejerzan actos en los cuales pues ellos no firman, ¿va? Entonces ellos no tienen ese problema porque ellos son pasantes de la universidad, ¿va? Entonces, y dice pues que el delito se comete cuando se tiene la conciencia de no poseer el título académico y la voluntad de arrogárselo, ¿va? O sea, el delito de usurpación de calidad es cuando uno se arroga el título de profesional, de tener un título académico, y lo peor pues es tener la conciencia, ¿va? De ejercer esta usurpación de calidad cuando no se tiene, ¿va? Cuando no, no le corresponde, ¿verdad? Y pues vemos aquí que el objeto de este delito, ¿verdad? El objeto de haber
hecho este artículo se debe porque los legisladores pensaron en que había que proteger, ¿va? La calidad de los profesionales, ¿va? Que no una persona pudiera ocupar sencillamente usurpando la calidad de un profesional, ¿verdad? Entonces dice que el objeto de protección penal dentro de la figura delictiva, o sea, de la usurpación de calidad, de referencia se deduce a dos aspectos. Dice, la protección a los profesionales liberales reglamentados por el Estado, dice, evitando con ello la intrusión en ese campo de personas que carecen de la tecnificación y de la capacidad necesaria para ejercer profesionalmente, ¿va? O sea, pues por eso se hizo este artículo para proteger a los profesionales que en verdad pues sí son profesionales, ¿va? De personas que con mala conciencia pues quieren usurpar la calidad de un profesional. Y ve, dice, la protección de la colectividad que se ve impulsada a requerir los servicios profesionales de personas calificadas con un título amparado por la autoridad estatal a través de estudios supervisados con la suficiente capacidad y ética para resolver los problemas que puedan presentarse. Es decir, para proteger a la colectividad, a la sociedad, ¿va? Para ello, pues hay académicos profesionales que, pues, son personas que salieron de una universidad, que se graduaron con un título y la sociedad, pues, tiene las posibilidades de escoger al profesional que sea, pero que realmente sea un profesional, ¿va? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el derecho existen muchas personas que se arrogan ser abogados, son aquellos que le dicen huizaches, ¿va? Huizaches, ¿va? Entonces, a veces son hasta estafados o engañados por estas personas, ¿va? Entonces, el tipo penal, pues, se pensó en proteger a la colectividad o a la sociedad en ese sentido, teniendo la oportunidad de poder buscar a cualquier profesional, ¿va? Entonces, veamos los elementos rectores de este articulado, de este artículo. ¿Por qué concurren, ¿va? Estos elementos para que denotemos que el delito se comete cuando suceden estos elementos? Y dice verbo rector, arrogarse una profesión, arrogarse un título, ¿va? Ejercer, ¿va? Poner en práctica ese arrogamiento, ¿va? Esa ilicitud, ¿va? De la usurpación de calidad, ¿va? Entonces, dice que el sujeto activo, dice cualquier persona que ejerza actos propios de un profesional sin serlo, ¿va? Sencillo, ¿va? Hay gente, pues como les digo, pues se arroga en esta situación, va, sin ser un profesional, va. Sujeto pasivo, pues el Estado, la sociedad, como dijimos, va. El delito, pues, se incursionó en el código para proteger a la sociedad de estas personas, va. Bien jurídico tutelado, pues la fe pública, elemento interno, la conciencia de no poseer título académico, y la voluntad de arrogárselo, ¿va? Arrogarse el título, ¿va? Elemento material, el que una persona que no posea título académico o habilitación especial ejercer actos que competen a profesionales, o sea, esta persona pues no tiene habilitación por parte del colegio digamos, de abogados, ¿va? Colegio de médicos, ¿va? Colegio de ingenieros, ¿va? Colegio de criminología, ¿va? No tienen esta habilitación que la da única y exclusivamente pues el Estado a través de las universidades, ¿va? Entonces, ya quedamos claros que es la persona que usurpa la calidad, es la persona que se arroga un título sin serlo, ¿va? Que ejerce, ¿va? Sin ser un profesional del derecho o de cualquier otra profesión, ¿va? Entonces, estamos ahí con el delito de usurpación de calidad. Veamos hoy el delito de uso de nombre uso público de nombre supuesto. Entonces veamos el uso público de nombre supuesto, y ese lo tenemos contenidos en el artículo 337 del Código Penal, y su definición es la siguiente:
Quien usare públicamente el nombre supuesto para ocultar otro delito, eludir una condena, ahí pusieron condena, o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, ¿verdad? Entonces, quien use públicamente un nombre supuesto, o sea, el que no es de él, para evadir en algunas situaciones la justicia, en perjuicio del Estado o de un particular, pues comete el delito de uso público del nombre supuesto. Y veamos el artículo 338 del Código Penal, que literalmente dice: uso ilegítimo de documento de identidad. Quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Como aquí estamos viendo el bien jurídico tutelado, estamos conociendo los delitos de falsedad personal y también estamos conociendo las penas, pues aquí pues ya estamos viendo que la persona que comete el delito de uso ilegítimo de documento de identidad será sancionado con prisión de 1 a 3 años, ¿verdad? Entonces, estamos bien claros ahí que quien cometa este delito, pues será sancionado con una pena de 1 a 3 años. Y dice, igual sanción se aplicará a quien se diere a otro para que lo utilice su propio pasaporte o documento legítimo de identidad. También sufrirá esta pena la persona que preste, ¿va? Que le diga a otro, mira, ocupa mi DPI, ocupa mi pasaporte para presentarte como tal, evadiendo la otra persona, pues ocultando su nombre verdadero, entonces, y hacer el uso público del nombre supuesto, ¿va? Entonces, esta persona también será condenada con pena de 1 a 3 años, ¿va? Dice, la sanción se incrementará en la mitad cuando el uso ilegítimo del documento de identidad sea para fines electorales, ¿va? O sea, ya votamos con nuestra identidad y ocupamos otra identidad para volver a votar, ¿va? Entonces estamos cometiendo el uso público del nombre supuesto y aquí pues la pena se incrementará en la mitad. Por ejemplo, si le pusieron 3 años, ¿verdad? La mitad de 3 años es 1 año y medio, ¿va? Entonces se le aumentará esa parte a la persona que ocupe un documento de uso público en un evento electoral, ¿va? Si el delito es cometido por funcionario empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal, laboral, se le aplicará además de la pena la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. No obstante que se le pena con la pena de prisión, valga la redundancia, de 1 a 3 años, esta persona se le inhabilitará en su cargo, ¿va? En su cargo, ¿va? Considero ahí que el juez decidirá, pues, cuánto tiempo o en definitiva, ¿va? Dice, la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe, o sea, sería en el cargo que desempeñe en ese momento, ¿va? Entonces, perderá el trabajo y se le inhabilitará de trabajo que desempeñe en ese momento, ¿va? Entonces, eso es lo que corresponde al artículo 338 en una forma literal. Lo hemos leído y veamos, dice que consiste en usar públicamente un nombre supuesto, el delito, ¿va? El delito dice. Y dice, pues, usar públicamente un nombre que no sea el que legalmente corresponde a la persona, ¿verdad? O sea, yo, Freddy Tenas, ocupo el nombre de Juan Pérez, ¿va? Que no es el mío, ¿va? El nombre legal está integrado por el de pila y el patronímico, ¿va? El de pila, pues, es Freddy René y el patronímico es Tenas Muñoz, ¿va? O sea, el apellido cuando hablamos del patronímico, ¿va? El hecho se configura cuando el sujeto declara que su nombre es otro
diferente del que legalmente le corresponde, ¿va? O sea, cuando lo decimos o en cualquier proceso o en cualquier actividad que tengamos administrativa o ante el público, pues hacemos saber de que nuestro nombre es otro que no corresponde al verdadero, ¿va? Puede ser un nombre imaginario, dicen, o sea, inventado, que uno se lo invente, ¿va? Yo me invento ahí inmediatamente llamarme Lisandro, ¿va? ¿Ya? O el de otra persona, ¿va? O inmediatamente, pues, pienso en el nombre de mi amigo, de un compañero, ¿va? Se requiere que el uso sea público, o sea, se requiere que uno use públicamente el supuesto nombre, ¿va? Es decir, efectuado ante el conglomerado social, ¿va? Ya dijimos que debe ser público, ¿va? Lo debemos de hacer saber públicamente que nos llamamos Juan, cuando que nuestro nombre correcto es Pedro, ¿va? Pero es más evidente su relación en este último caso. Tampoco es necesaria la caución de un perjuicio, ¿verdad? El nombre imaginario o de otra persona es el nombre supuesto, el nombre falso, la adición al propio nombre de una designación que no altera la identidad. No constituye suposición de nombre aunque se refiera a un hecho no verdadero. Por ejemplo, cuando a nuestro nombre y apellido, pues, o sea, nos conocen por un sobrenombre, pues, ese no causa delito, ¿va? Porque ese es un sobrenombre y todo el mundo sabe que a mí me dicen el venado de Oriente, pero mi nombre es Freddy René Tenas Muñoz, ¿va? Entonces, pero la gente me conoce por el venado, ¿va? Entonces, es un ejemplo, ¿va? No es que yo tenga ese seudónimo, ¿va? Entonces, no constituye delito, ¿va? Cuando nos conocen por un seudónimo, ¿va? Que ya saben que ese seudónimo es el que le corresponde a Freddy René Tenas Muñoz, ¿va? Entonces, ese sí no se es considerado dentro de este tipo penal. Y dice que en el delito de uso público del nombre, pues se comete dolo, ¿va? Se comete dolo porque hay intención, hay ánimo, hay voluntad, hay conciencia de cometer este delito. Y dice que el dolo consiste en la voluntad y conciencia de la gente de ocultar mediante el falso nombre la autenticidad de su persona, ¿va? Entonces, esta persona que está haciendo este delito comete dolo porque lo está haciendo con voluntad, lo está haciendo con conciencia y con el ánimo de ocultar su verdadero nombre, ¿va? La autenticidad de su nombre, ¿va? Este dolo no existe, por ejemplo, en el escrito que, como José Martín Ruiz, Azorín, usa un seudónimo. Ahí no existe, ¿va? Ese dolo no existe ahí, por lo que ya dijimos, ¿va? Cuando una persona, aquí hay un nombre que se llama José Martínez Ruiz, pero su seudónimo es Azorín. Pero públicamente la gente que sabe que Azorín es José Martínez Ruiz, ¿va? Entonces, aquí no existe el dolo, no existe la conciencia, no existe el ánimo de ocultar el nombre, por lo tanto el delito de uso público de nombre no se da en este caso, ¿eh? Usa un seudónimo, pues no quiere con ello mantenerse oculto, ya que no niega a quien se lo pregunte cuál sea el seudónimo adoptado como nombre literario, sino que lo que quiere es tener un nombre propio. Por ejemplo, los periodistas, ¿va? Los artistas, ¿va? Usan seudónimos, ¿va? Cualquier autor va a usar un seudónimo, ¿va? Entonces, pero la gente sabe que ese seudónimo le pertenece a Juan Gabriel, ¿va? A Ricardo Arjona, ¿va? Entonces, ahí no se comete el delito de uso público de nombre supuesto, ¿va? Entonces, estamos ahí, con el delito de uso de nombre supuesto y vamos a ver los elementos de este tipo penal. Porque todos los delitos pues tienen esa situación de que deben existir elementos para que concurran. Y cuando concurren los elementos, principalmente los más importantes, pues ahí es donde nosotros tenemos como abogados defensores alegarle al juez y al Ministerio Público que no sean los supuestos, que no sean los elementos para poder ligar a proceso a nuestro defendido, ¿va?
Entonces, por eso debemos tener conocimiento de los elementos que componen a un delito, ¿va? Y por supuesto, pues los elementos principales, ¿va? Por ejemplo, el verbo rector es arrogarse, ejercer, ¿va? No, permítame, el uso público de nombres es usar, ¿va? Usar un nombre que no le pertenece, ocultar su propia identidad, ¿va? Eludir su nombre, ¿va? Ocupando otro nombre, ¿va? Y causar daño a terceros, ¿va? A otras personas, que se esté ocupando un nombre de otra persona que tal vez ni siquiera está enterada, ¿va? Que lo están usando, ¿va? Y cometer algún delito con el uso de este nombre, y de repente perjudicado va a ser la persona que realmente pues tenga ese nombre, ¿va? Sujeto activo que puede cometer este delito es cualquier persona, ¿va? Cualquier persona. Sujeto pasivo, el Estado y los particulares, ¿va? Bien jurídico tutelado, la fe pública. Elemento interno, pues la voluntad de usar públicamente el nombre supuesto. Elemento material, el que una persona use públicamente nombre supuesto, o bien que lo haga para ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular. También se puede perseguir ese objetivo, ¿va? Yo uso un nombre públicamente para eludir una situación, una diligencia procesal penal, ¿va? Entonces me identifico con otro nombre, uso otro nombre para no ser perseguido penalmente, ¿va? Entonces, por eso es aquí para eludir una condena, ¿va? Una condena para aparentarse a otra persona y no ser la persona que salió condenada en un juicio, ¿va? Entonces, ahí estamos con el artículo 337, parece, ¿va? 38, ¿verdad? Sí, el 338, ¿va? Entonces, ahora veamos el artículo 339, uso indebido de uniformes e insignias. Ok. Veamos el delito de uso indebido de uniformes e insignias. Y posteriormente vamos a ver uso ilegítimo de documento de identidad. Me parece que no lo saltamos. No, ahí estamos bien, Ya lo vimos, permítame. Entonces vamos ahorita a ver el artículo 339 del Código Penal. Y veamos en nuestro Código Penal, a veces se pierde uno un poquito. Artículo 339, uso indebido de uniformes e insignias, ¿verdad? Esto pasa regularmente, ¿va? El uso indebido de uniformes e insignias, ¿verdad? Y dice, quien usare pública e indebidamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca, o insignias o condecoraciones que no estuviere autorizado para llevar, será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales, ¿verdad? Entonces la pena no es muy grave, ¿va? Será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. Entonces, aquella persona que su uniforme de Policía Nacional Civil, no siéndolo, pues está cometiendo el uso indebido de uniformes, ¿verdad? Porque se está presentando, inclusive está cometiendo el delito de calidad, ¿va? Entonces, está usando un uniforme que no le corresponde usarlo y está cometiendo el delito de uso indebido de uniformes. Y si él, pues, usa insignias en su traje, en su vestimenta,
y que no son de él, pues también comete el delito de uso indebido de uniformes, ¿va? Insignias, ¿verdad? Entonces ya dijimos de que esta persona será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales, ¿va? Entonces veamos qué dice. Por ejemplo, dice, el uso público e indebido, o sea que deben existir dos elementos en este tipo penal, en el tipo penal de uso indebido de uniformes e insignias, y son las siguientes. El uso público e indebido, o sea que deben existir los dos elementos si es público pero no indebido, aspecto subjetivo para el jugador. No se tipifica el hecho. B, de trajes o uniformes. C, que sean de una institución a la que no pertenezca, o sea, que sean, por ejemplo, de la policía y que él no pertenezca a esta institución. Que las insignias o de condecoraciones, quien las lleve no esté autorizado para ello, ¿va? Sea que la persona que lleve insignias, ¿va? O condecoraciones que no esté autorizado para ello, ¿va? Que no sean de él. La insignia, el distintivo, la condecoración, el uniforme son señas exteriores y visibles, o sea que se ven, ¿va? Por ejemplo, la policía se pone unos palitos aquí, ¿va? Unos que dicen que es oficial segundo, oficial tercero, otros unos rombitos que dicen que ya es un comisario, ¿va? Entonces, quien se ocupe de ponerse estas insignias, si no es una persona que pertenezca a esta institución, pues comete el delito de uso indebido de uniformes e insignia, ¿va? Entonces, visible de autoridad, mando, honor, dignidad, ¿va? De carácter oficial o particular y de origen nacional o extranjero, por lo que se da a conocer públicamente cierta personalidad como propia de la gente, o sea, que con la vestimenta, con las insignias, aparentemente da a entender que pertenece a esta institución, ¿va? Y eso ha pasado mucho aquí en nuestro medio, ¿va? Hay gente que se viste de esta forma, se pone las insignias y va a catear una casa, o simplemente le dicen a una persona que tiene una lectura y lo que hacen es secuestrarla, van aparentando pues ser miembros de una institución, poniéndose uniformes e insignias indebidas, ¿va? Que no les pertenecen a ellos, ¿va? Y dice que este delito se comete cuando se tiene la conciencia y la voluntad de utilizar una insignia o uniformes de los indicados ya en la ley, sabiendo que corresponde al sujeto activo el usarlo, ¿va? Que no corresponde al sujeto activo usarlo. O sea, el sujeto activo es quien comete el delito de uso indebido de uniformes e insignia, ¿va? Entonces, esta persona, pues, indebidamente se pone uniformes y ocupa insignias con decoraciones que no le pertenecen para mostrar ser una persona autoridad y cometer este tipo de delitos de uso indebido de uniformes e insignia, ¿va? Y veamos entonces los elementos de este delito es el siguiente. Dice que el derecho que todos tienen de vestir como quieran encuentra en el orden penal esta limitación, dice. O sea, en el orden penal hay esta limitación, no todos podemos vestir como queramos, ¿va? Aunque no tenemos ninguna limitación los seres humanos a vestir como queramos, pero la ley penal sí limita, ¿va? ¿Por qué? Por la misma situación de que hay personas que hacen uso indebido de algunas vestimentas, ¿va? De algunas vestimentas. Y dice el derecho que todos tienen de vestir como quieran, encuentra en el orden penal esta limitación. El uso de trajes y uniformes de carácter oficial de los propios cargos, clases o estados es el que cae dentro de la sanción de este artículo, o sea, el artículo 339. Para que el hecho sea punible es menester que se haga uso público y que sea indebido, o sea, que la vestimenta pues se haga pública y que sea indebida, ¿va? Para que pueda darse este tipo penal, ¿va? Que el que usa el uniforme o traje no tenga derecho a usarlo, ¿va? O sea, una persona que se lo puso para cometer este delito, ¿va? Y de hecho, pues para cometer otros delitos, ¿va? Porque
el hecho de ponerse un uniforme que no le pertenece, una condecoración que no le pertenece, ya está cometiendo el delito de uso indebido de uniformes e insignias. Pero puede usar este uniforme para cometer otro tipo de delitos, ¿va? Como ya les dije, pues hagamos que una persona que no es agente de la Policía Nacional Civil se usa este uniforme para decirle a un particular que tiene orden de captura y lo captura y es para un secuestro, pues ahí ya está cometiendo otro tipo penal, ¿va? No obstante que se inició con el uso indebido de un uniforme o de una condecoración o de una insignia, ¿va? ¿Verdad? Es también preciso que sea intencional, o sea, se debe tener la intención de querer hacerlo, querer cometer este delito, ¿va? Como les digo, para poder cometer algún otro delito, ¿va? Es decir, que la gente tenga conciencia de que carece de derecho para usar el uniforme o traje en cuestión. El móvil del delito es indiferente. Las insignias a que se refiere el texto legal son las oficiales, las creadas y reglamentadas por la ley o por disposición de la autoridad, ¿verdad? Las insignias que usan, pues, supuestamente son las legales, ¿va? Las que se usan, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y pues las usan, ¿va? ¿Cómo las consigan? Pues no se sabe, ¿va? Por ejemplo, dice la placa o medalla y el bastón que para ciertos actos usan los jueces y magistrados, los distintivos profesionales, o sea, los PIN, ¿va? De los profesionales, ¿va? De los abogados, ¿va? La toga, el birrete, pues son distintivos de carácter oficial. Las condecoraciones son las distintivas honoríficas concedidas por el Estado para recompensar ciertos actos o servicios a la causa pública, unas que tienen carácter civil y otras militares, ¿va? Entonces, en sí, ahí tenemos el delito de uso ilegítimo de uniformes, ¿va? En el artículo 339, ¿verdad? Entonces vamos a leer sus elementos. Sus elementos son los siguientes, pues usar la vestimenta que no le corresponde a una persona, ¿va? Usar las insignias, las condecoraciones que no les corresponden, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona puede cometer este delito. Sujeto pasivo, el Estado, las instituciones a las que pertenezcan, los trajes, uniformes, insignias o condecoraciones, ¿va? Bien jurídico tutelado, pues la fe pública, ¿va? Elemento interno, la voluntad de usar pública e indebidamente traje o uniforme de una institución a la que no pertenezca o insignias, condecoraciones que no esté autorizado para llevar, ¿va? Elemento material, pues usar pública e indebidamente, pues uniformes, insignias, condecoraciones que no le pertenezcan, ¿va? Y que no esté autorizado para usarlas, ¿va? Entonces, pasemos a la otra diapositiva. Ok, pues no sin antes el tema pues que vimos ahorita, pues es el tema de los delitos de falsedad personal y como les dije, pues que conlleva la usurpación de funciones que la vimos, quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de autoridad o funcionario, ¿va? Está usurpando un puesto, ¿va? Un puesto que no le pertenece, ¿va? Hace actos que no le corresponden, ¿va? Usurpación de calidad, pues ya hablamos que es cuando se arroga a una persona un título y hace parecer al público que es un profesional, que es un académico y desempeña de forma anómala esta usurpación de calidad, ¿va? Asimismo, hablamos del uso público de nombre supuesto, ¿va? Aquella persona que usa un nombre que no le corresponde, ¿va? No le corresponde. Puede ser que lo use de otra persona con el ánimo de hacerle daño, con el ánimo de evadir la justicia, ¿va? O cualquier diligenciamiento, pues él trata de ocultar su nombre verdadero usando un supuesto nombre públicamente, ¿va? El uso ilegítimo de documento de identidad, ¿va? Hablamos de que quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena
será sancionado con prisión de 1 a 3 años, ¿va? El uso público del nombre supuesto, pues tiene una pena de 500 a 3,000 quetzales, ¿va? Y dice que también si el uso del nombre supuesto tuviera por objeto ocultar algún delito, eludir una condena, dice, o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, además de la sanción señalada, o sea, la económica en el párrafo anterior, se impondrá responsable de prisión de 1 a 2 años, ¿va? Este es en el delito de uso público de nombre supuesto, ¿va? Tiene una pena de multa si no se trata de evadir una condena, si no se hace un perjuicio al Estado o en particular. En ese caso sí tendría una pena el responsable de este delito de uso público de nombre supuesto de prisión de 1 a 2 años, ¿va? Y pues el uso ilegítimo de documentos de identidad en el artículo 338, pues ya dijimos que quien usara el pasaporte o documento legítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. También dijimos que será aumentada en una mitad cuando el uso ilegítimo del documento de identidad sea para fines electorales, ¿va? Y que también, pues, se le inhabilitará del cargo a aquellas personas que cometan el delito de uso ilegítimo de documento de identidad cuando sean por cuestiones puramente electorales, ¿va? Y el 339, pues que es el uso indebido de uniformes o insignias, que quien portare o usare uniformes o insignias que no le pertenezcan, o menos que él sea autoridad o que pertenezca a una institución, pues comete el delito de uso indebido de uniformes e insignias, ¿verdad? Entonces, como les dije al principio, este tema es bastante corto, apenas 1, 2, 3, 4, 5 artículos. Y por eso yo quisiera que tal vez pudiéramos ver el delito de estafa que dejamos pendiente la vez pasada y que por favor no se desconectaran para poder repasar, ¿va? Porque yo incluso pues yo les pedí que ustedes lo estudiaran y que ya fue objeto de examen también, ¿va? Pero quisiera yo compartirles pues experiencias, ¿va? Que a veces uno tiene en su quehacer jurídico y en el caso del delito de falsedad personal pues lo hemos agotado, pero teniendo ya un espacio todavía de casi media hora, pues me gustaría pues que retomáramos el delito de estafa que lo vimos anteriormente en los delitos contra el patrimonio, ¿va? Entonces, si me permiten, pues vamos a ver esto así un poquito rápido, ¿va? Y el artículo 263, si se pueden ubicar en su código penal, dice que comete estafa quien induciendo a error a otro mediante ardido engaño lo defraudara en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 1,000 a 50,000 quetzales. O sea, el delito de estafa propia se refiere a que cuando una persona usando ardid o engaño, el ardid pues es como un sinónimo del engaño, ¿va? Cuando una persona pues hace caer en error a una persona para que sea defraudado en su patrimonio, en perjuicio propio o ajeno, pues comete el delito de estafa propia, ¿va? Cuando, por ejemplo, le inducimos a una persona a que le compramos un bien, ¿va? Un bien inmueble, ¿va? Y le prometemos que con ardido, con engaño, le decimos que le vamos a pagar en tal fecha y no le pagamos y lo hacemos que firme las escrituras. Entonces ahí estamos cometiendo el delito de estafa propia, ¿va? Por medio de ardido o engaño hacemos caer en error a esta persona, ¿va? Entonces, y pues hay un perjuicio patrimonial, ¿va? Hay un daño, ¿va? Que se causa por el error, por el engaño, el ardid, ¿va? Hay un perjuicio que se hace a la persona que se le engañó de forma fraudulenta en su patrimonio, ¿va? Dice que esta conducta engañosa, dice, debe ser bastante para producir un error, ¿va? O sea, debe ser suficiente para que una persona pues caiga en el error, ¿verdad?
Y dice que error es la falta de conocimiento o el conocimiento falso de algo, ¿va? Entonces, en pocas palabras, pues como dijimos, los elementos principales de la estafa propia es usar el engaño, el ardid, va de hacer caer a una persona en, en error y que esto recaiga pues en un bien patrimonial, ¿va? Y eso pues perjudica, va, da perjuicio a esta persona, va. Y dice que los elementos de este delito son inducir, ¿verdad? Ya les dije que es inducir a alguien a cometer un error, ¿va? Engañar a esta persona de una manera a tal grado, pues, que cometa un error para se vea en un perjuicio patrimonial, ¿va? Y defraudarlo en su patrimonio, ¿va? Eso sería el verbo rector. El sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, cualquier persona capaz de poder engañar, de poder cometer un error, el que tenga la capacidad de caer de hacer caer en error a una persona. Bien jurídico, el tutelado es el patrimonio, ¿verdad? Y el elemento interno, conciencia y la voluntad de obtener para sí o para otros un provecho injusto en perjuicio propio o ajeno, ¿verdad? Elemento material, inducir a otra persona que no sea menor de edad o incapaz, mediante ardid, engaño, defraudarlo en su patrimonio o en perjuicio propio o ajeno. Ahí estaríamos con ese delito de la estafa propia, ¿verdad? Debe tener dos elementos, principalmente cuando existen los elementos del ardid y el engaño, para hacer caer en error a esta persona. El artículo 264, casos especiales de estafa. De hecho, yo el lunes voy a meter una querella al juzgado de primera instancia, una querella en la cual pues espero me prospere, y esto se da en los casos siguientes. Dice: quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negocios imaginarios, ¿va? Esa persona comete el delito de caso especial de estafa, porque está tratando de fingir ser algo que no es, ¿va? El platero o joyero que alterara en su calidad, ley o peso los objetos relativos a su parte o comercio o traficare con ellos, ¿verdad? Un joyero, pues, que trate de alterar, adulterando la calidad, pues, de una joya y queriéndola hacer valer por un valor que no es el correcto, pues comete el delito de caso especial de estafa, ¿va? Los traficantes que defraudan usando pesas o medidas falsas en el despacho de los objetos de su tráfico, ¿va? Porque ahí están engañando, ¿va? Aquí se da también el ardid, ¿va? El engaño, ¿va? Para quitarle algo que le pertenezca a una gente, simulando con pesas, ¿va? O venderle algo también, ¿va? Que no tiene su peso real, ¿va? Y dice: quien defraudare a otro con supuesta remuneración a funcionarios, autoridades, agentes, o empleados públicos, o como recompensa de su mediación para obtener una resolución favorable en un asunto que de los mismos dependa sin perjuicio de las acciones de calumnia. Quien cometiera alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco o extendiéndolo, con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. Quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño algún documento. Quien se valiere de fraude para asegurar la suerte de juegos de azar. Fíjense que la querella que estoy presentando en el juzgado de primera instancia es porque a una señora se le murió hace 10 años un hijo. Y a raíz de esta muerte, pues la señora empezó a tener estrés, tenía un negocio, fue dejando de atender el negocio, y llegó a tener problemas con su esposo por la falta de atención. Y resulta que una vecina le hizo creer que era medium, aquellas personas que dicen que hablan con el más allá, con los espíritus, eso, y pues eran conocidas. Y vino esta señora, pues, usando esa su argucia, ese ardid, comenzó a trabajarla diciéndole que ella podía hacer que ella se comunicara con su hijo.
La atormentó tanto que hubo un momento en que ella pasó a nombre de este medium una propiedad, diciéndole que si no la pasaba, pues ya su hijo no se iba a comunicar con ella, que era una orden que le daba el hijo, ¿va? El hijo, que pasara a nombre de ella esa propiedad. Además de eso, hizo que la señora pasara de su cuenta bancaria a la cuenta de este medio casi $500,000 de quetzales, porque tienen dinero, $500,000 de quetzales. Y ese es el caso de que yo estoy llevando ese caso y ahí es donde se da el caso especial de estafa, ¿va? Yo espero que me resulte, que proceda el caso especial de estafa, ¿va? Porque si ustedes ven, dice quien defraudare a otro haciéndolo suscribir con engaño algún documento, pues aquí pasó esto, ¿va? Pasó esto y la defraudó en su patrimonio de ella, ¿va? De ella. Entonces, les cuento esto porque aquí se dan los elementos de caso especial de estafa, ¿va? Y el verbo rector de este delito son los siguientes: defraudar en su patrimonio, ¿va? Alterar, ¿va? Usar o abusar, ¿va? En este caso, la persona que yo les cuento abusó de la confianza de la persona, ¿va? Haciéndole creer que su hijo ya no se comunicaría con él si no ella no hacía ese tipo de actividades, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, el patrimonio. Elemento interno, conciencia y voluntad de obtener para sí o para otros un provecho injusto en perjuicio propio o ajeno, ¿va? Esta palabra injusta la usé mucho yo en la querella, ¿va? Porque ella se aprovechó injustamente del Estado. Inclusive, ahí tengo como prueba un examen psiquiátrico de un médico, donde la señora pues está afectada a raíz de la muerte de su hijo, ya le está afectando mentalmente esa situación, ¿va? Entonces, en perjuicio propio o ajeno. Elemento material, dice, inducir a otra persona, ¿va? En este caso mío, la persona indujo a la persona a realizar esas actividades mediante ardido engaño, ¿verdad? Ahí pasó el ardido engaño porque diciéndole ella que su hijo ya no se iba a comunicar con ella, cometió estas situaciones, ¿va? Entonces que el medium usó el ardid y el engaño y lo defraudó en su patrimonio, la defraudó en su patrimonio en perjuicio propio, ¿va? En el caso de ella propio, ¿va? O ajeno, de conformidad con cualquiera de los 23 supuestos señalados en el artículo en referencia, ¿va? Hay 23 supuestos, yo solo le leí como unos pocos, ¿va? Para avanzar, ¿va? Artículo 265. Estafa mediante destrucción de cosa propia. Quien para obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido en perjuicio de otra destruyere, deteriorare, ocultare, total o parcialmente un bien propio, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 25,000 quetzales. Miren, aquí en Guatemala pues no he escuchado mucho yo que sé estos casos. Pero fíjate que por ahí, por el año 95, 96, yo me encontraba en Estados Unidos, ahí en el sueño americano. Y allá yo me daba cuenta de que habían personas que se dedicaban al negocio de chocar vehículos con tal de cobrar un provecho, ¿va? De un pago de un seguro, ¿va? Y yo miraba que yo vivía cerca de ese lugar y yo miraba que había gente que a diario, ¿va? Se chocó tal carro y a cobrar el seguro, ¿va? Se dedicaban a este negocio, ¿va? Entonces, a eso se refiere el artículo 165, ¿va? Inclusive cuando provocamos la destrucción de un edificio, ¿va? Con el ánimo de cobrar un seguro, ¿va? Entonces, dice que la acción consiste en que con el fin de obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido, perjudicando a otro, destruir, deteriorar, ocultar total o parcialmente un bien propio, ¿va? Entonces, los elementos de este delito son un verbo rector, destruir, deteriorar, ocultar, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, cualquier persona individual o jurídica,
bien jurídico tutelado, el patrimonio, elemento interno, voluntad de obtener el pago de un seguro, destruyendo o deteriorando o ocultando un bien propio. Elemento material, destruir, alterar o ocultar total o parcialmente un bien propio para obtener el pago de un seguro o un provecho indebido en perjuicio de otro, ¿verdad? En este caso se trata de que el sujeto activo, ya, esos son los elementos, ¿va? Ahora vamos, estafa mediante lesión. Y dice que el artículo 266 dice, a quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior, se causara o se hiciera causar por tercero lesión corporal o se agravare la causada por accidente, se le impondrán las mismas sanciones del referido artículo anterior, ¿va? Que es de 1 a 3 años y multa de 500 a 25,000 quetzales. Yo cuento de experiencias propias, yo aquí pues realmente no he visto en Guatemala una situación de esa, pero en Nueva York, un compañero de trabajo intencionalmente se quitó la puntita del dedo, ¿va? Y cobró el seguro, ¿va? Me recuerdo yo, se llamaba Kiko, le decían de sobrenombre, y esta persona con tal de cobrar un seguro, tal vez qué necesidad tendría, era guatemalteco, y se voló la punta del dedo meñique, y cobró el seguro, ¿va? Entonces, este es el delito, ¿va? Que se parece al 265. Y esos elementos son los siguientes: causar, hacer, agravar, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, cualquier persona individual o jurídica, ¿va? Bien jurídico tutelado, el patrimonio; elemento interno, voluntad de obtener el pago de un seguro causándose o haciéndose causar una lesión o agravando la causa por accidente, ¿va? Elemento material, el hecho de causarse o hacerse causar por un tercero una lesión o agravar la lesión causada por accidente para obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido en perjuicio de otro, ¿va? Ahí estamos con el artículo 266. El artículo 267, estafa en la entrega de bienes. Y dice, quien defraudare en la sustancia, calidad o cantidad de los bienes que entregue a otra persona en virtud de contrato o de cualquier otro título, obligatorio será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 25,000 quetzales. En este caso dice, lo que ocurre es que al entregar un bien a otra persona, no se le entrega en las condiciones convenidas mediante un contrato o cualquier otro título obligatorio, esta persona está cometiendo el delito de estafa en la entrega de bienes. ¿Por qué? Porque en el contrato pues se especificó que el bien inmueble tenía puertas, tenía balcones, tenía ventanas, tenía piso y que era de segundo nivel, pero cuando ya se la entrega físicamente, pues no corresponde al contrato que se hizo en una escritura pública, ¿no? Entonces, también puede suceder que en un contrato de una construcción de una casa, ¿va? En el contrato se especificaron cosas que se iban a realizar en la construcción, y cuando el albañil entrega resulta que no tiene las especificaciones que se conllevaron en el contrato. Entonces ahí es donde existe la estafa en la entrega de bienes, ¿va? Entonces, ese es un ejemplo, ¿va? Como pueden ser muchos más, ¿va? Pero el asunto es de que la estafa sucede cuando se entregan bienes y que no son o no están construidos tal como se especificó en el contrato, ¿va? Entonces ahí pues ya sucede el estafa. Y dice que sus elementos son defraudar, sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, cualquier persona individual o jurídica, el Estado, la sociedad; bien jurídico tutelado, el patrimonio; elemento material, entregar un bien distinto en sustancia, calidad o cantidad al acordado en virtud de un contrato, ¿va? O sea, puede ser 3 aspectos, ¿va? En la sustancia, en la calidad o cantidad, ¿va? A veces los albañiles le prometen a uno, pues, usar block de primera, ¿va? Y compran block de segunda, ¿va? Y también, pues,
la cantidad, ¿va? Que se hizo en el contrato, que si iba a hacer esto, si iba a hacer el otro, y al resultar de último, pues que no se hizo lo que se plasmó en el contrato, ¿va? Entonces ahí es donde se da la estafa en la entrega de bienes, ¿va? Estafa mediante cheque, este es muy común en nuestro medio, ¿va? La estafa mediante cheque, va a dar un cheque prefechado para que lo cobre en tal fecha y resulta que el cheque no tiene fondos. Incluso se puede dar que no sea la firma de la persona también para que no sea cobrado, pero dice el artículo 268, quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos o disponiendo de ellos antes de que expire el plazo para su presentación, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 25,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien endosare un cheque con conocimiento de la falta de fondos al librador. Como les decía, este es un delito bastante común, ¿va? Y cuántas querellas no hay en el juzgado de sentencia, tribunal de sentencia, por este tipo de delitos, ¿va? De estafa, ¿va? Personas que dan cheques que no tienen fondos, ¿va? O tienen fondos, pero como se lo dieron prefechado, la persona espera la fecha en que tengan que cobrarlo, pero la persona saca el dinero que tiene ya eh, en el banco, ¿va? Para que ya no existan fondos el día que cobre el cheque la persona, ¿va? Y dice que el cheque es un título de crédito que incorpora una orden de pago pura y simple, librado contra un banco en el cual el librador tiene fondos disponibles a su orden. Puede librarse a la orden o al portador. Si no se expresa el nombre del beneficiario, se reputa al portador, ¿verdad? Entonces, comete este delito la persona que da un cheque sin fondo, que no tiene provisión, y es causa, pues, de un delito, pues, de estafa mediante cheque, ¿va? Y este delito, pues, se conoce en el Tribunal de Sentencia Penal. El caso especial de estafa, eso se conoce en el juzgado de primera instancia, ¿va? Y elemento en este delito se pueden dar aparte de sus elementos, se pueden dar los siguientes presupuestos, dice. Dar en pago un cheque con el conocimiento previo de que no tiene fondos, o sea, la persona que lo entrega sabe que no tiene fondos, ¿va? O no tiene suficientes fondos, ¿va? De hecho, no lo van a pagar, ¿va? Dar en pago un cheque el cual tiene fondos suficientes, pero antes de que sea cobrado, retirar los fondos, ¿va? Lo que ya les decía. La persona tiene fondos, pero antes de que cobren el cheque, retira los fondos, ¿va? La persona que ha recibido en pago en un cheque con conocimiento que no tiene fondos, lo endosa, es decir, que en este caso una tercera persona lo da en calidad de pago con el conocimiento ya venido. Es decir, a mí me dan un cheque, pero yo ya sé que no tiene fondos, va, y vengo yo, cometo el mismo delito en dárselo a otra persona con conocimiento que no tiene fondos, va. Entonces también estoy cometiendo el delito de estafa mediante cheque, entonces sabiendo que carece de fondos, va. Este sería el librador, ¿va? El que da el cheque es el librador, ¿va? El que gira el cheque. Sujeto pasivo, cualquier persona, tenedor, original o endosatario que lo haya recibido en pago. A esta persona se le llama tenedor, ¿va? Son los que tienen el cheque en su poder, ¿va? El librador se los da, ¿va? Por eso uno se llama librador porque es el que lo da y el otro se llama tenedor porque es el que lo posee, el que lo recibe, ¿va? Bien jurídico tutelado, el patrimonio, elemento interno, conciencia y voluntad de librar un cheque sin fondos o de que sean retirados los fondos antes del vencimiento del plazo fijado por la ley. Elemento material, girar, librar un cheque sin provisión de fondos o retirar los fondos antes de que venza el plazo fijado por la ley. Bueno, mire que sinvergüenza. El tipo da el cheque y sabe que no tiene fondos, pero lo libra, ¿va? Ahí ya está la estafa. Y el otro caso es de que lo libra, sí tiene fondos, pero lo retira antes de que la persona lo cobre. Se da este caso para proceder contra esta persona, lo que se tiene que hacer es cuando, primero se debe cobrar en tiempo el cheque, ¿va? Si a mí me pusieron a cobrar el cheque en tal fecha, en ese tiempo tengo que cobrarlo, ¿verdad? Y la persona del banco, el cajero, me da algo ahí para probar de que no tenía fondos,
pero si uno desea levantar un acta notarial, pues llama a un notario y que se levante un acta notarial donde me presenté al cajero, caja tal, de la cajera tal, ¿verdad? El día tal, y el objeto de requerir del notario es porque me presenté a la agencia tal del Banco Banrural a cobrar un cheque, el cual pues al cobrarlo no tenía fondos o no tenía fondos suficientes, ¿verdad? Entonces, aparte de que la cajera me da una boleta donde se demuestra que el cheque fue rechazado, también yo levanto un acta, ¿va? Para asegurarme más, porque voy a ir a juicio, ¿va? Voy a ir a juicio. Entonces, levanto el acta y ya con el documento que me dé la cajera, donde no tiene fondos, y con el acta notarial que yo requerí y me la suscribió un notario, entonces ya con ello, pues, busco un abogado y le explico que fui defraudado en mi patrimonio debido a una estafa mediante cheque y que tiene los documentos necesarios para presentar una querella en el Tribunal de Sentencia Penal, ¿va? Y ese es el procedimiento, ¿va? De cuando sucede una estafa mediante cheque, ¿va? Y así, pues, el artículo 269 nos habla de la defraudación en consumo. Y dice que quien de propósito defraudare a otro consumiendo bebida o alimento, o utilizando o haciendo de prestar algún servicio de pago inmediato, será sancionado con multa de 100 a 2.500 quetzales. El verbo rector de este delito de defraudación de consumo son consumir, utilizar, hacer. Cualquier persona que preste alguno de esos servicios, el patrimonio es el bien jurídico tutelado, la voluntad, propósito de defraudar al consumir bebidas o alimentos por un servicio de pago inmediato, ¿verdad? Elemento material, consumir bebidas, alimentos o hacerse prestar algún servicio de pago inmediato sin pagar el consumo, ¿verdad? Está el estafa fluido, va, que es pues tomar, quien aprovechar indebidamente energía eléctrica o agua, ¿va? O cualquier otro fluido que le esté siendo suministrado o alterar los medidores o contadores, pues está cometiendo el delito de uso indebido de estafa de fluidos, ¿va? Yo creo que el caso de Jalpatagua, donde la señora no se desestimó la denuncia por parte de la empresa porque cometieron el error de acusar a la persona que no corresponde, porque en los casos penales el asunto es personal, ¿va? Es personalísimo, ¿va? Los casos penales son personalizados, ¿va? Debe ser a la persona que realmente cometió el delito, y en este caso, cuando yo fui a la audiencia, me di cuenta que la señora tenía un contrato porque arrendaba el local. Entonces, de ahí fue cuando yo me agarré y le expliqué al representante legal de la empresa de que se estaba acusando a la persona no correspondiente, toda vez de que ella había arrendado el local. Entonces, a quien tenían que acusar era el arrendatario, ¿va? Porque él cometió la estafa de fluido, ¿va? Entonces, vino el representante legal de la empresa, no le quedó más que desistir de la acusación en contra de mi patrocinada, ¿va? Y los verbos rectores de este es aprovechar, alterar, defraudar, ¿va? Cualquier persona, el Estado, sus entidades o cualquier empresa privada que suministre esos servicios. Bien jurídico tutelado, el patrimonio. Elemento interno, conciencia de que se está aprovechando indebidamente cualquier ruido o que se está alterando medidores o contadores, ¿verdad? Estafa mediante informaciones contables, ¿verdad? Este delito consiste en que la acción consiste en firmar o certificar informes, memorias o proposiciones, inventarios, integraciones, estados contables o financieros y consignar datos contrarios a la verdad o a la realidad, o fueren simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado. Y dice que quien cometiera el delito de estafa mediante información contables, comete el delito de estafa mediante informaciones contables el auditor, perito contador, experto director, gerente ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado
entidades mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas, ¿verdad? Ellos cometen este tipo de delito, ¿verdad? Y sus elementos son firmar, certificar, consignar, simular, atraer, aparentar. ¿Quiénes son los elementos activos? El auditor, el perito contador, el experto director, gerente ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario, empleado de entidad. Y otros, ¿va? Sujeto pasivo, cualquier persona individual o jurídica y el Estado, bien jurídico tutelado, el patrimonio, elemento interno, intención de voluntad de consignar datos contrarios a la verdad. Elemento material, dictaminar, firmar informes, memorias, inventarios, estados contables, considerando datos contrarios a la verdad. El delito se comete cuando estas personas dan informes contrarios a la realidad, a la verdad, ¿va? Entonces, ahí estamos, pues logramos ver estos delitos que nos hacían falta, que quedaron pendientes en la clase de hace 2 semanas, me parece. Les agradezco mucho su paciencia. Espero pues que hayan quedado bastante claros en lo que vimos hoy, principalmente en la falsedad personal, que eso ya les va a entrar en el examen próximo también. Entonces, les agradezco que me hayan permitido pues y que se hayan mantenido en la clase para que pudiéramos ver también los delitos de estafa, ¿va? Entonces, pasen buen día, que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Muy finos.